Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión una cápsula de cultura, el Imperio de los Niños, el señorío de Cuscatlán, donde habitaban mayormente los pipiles, que dicha palabra en lengua náhuatl significa niño. Los pipiles fueron la mayoría radicada de esta cultura predominante en el precolombino El Salvador. La palabra náhuatl, Cuscatlán, significa tierra de dicha, tierra de preseas o de joyas, y se compone de dos palabras: Coscalt, collar, símbolo de riqueza, y de la palabra tlán, que significa abundancia. A principios del siglo XI, los pipiles tenían como jefe a Topitzin Axilt, el cual fundó la ciudad precolombina que se conoció posteriormente como Antiguo Cuscatlán, pero en su inicio le dio el nombre de Nequepio. Cabe destacar que Nequepio significa vecindad de los volcanes. Este nombre se cambió posteriormente a Cuscatlán, producto de que la tierra era muy fértil para la agricultura, por lo tanto, al tener buenas cosechas, decidieron ponerle el nombre de Cuscatlán. La población mayoritaria en esta zona fue autóctona de la región maya quiché naoas, con sus descendientes directos de los toltecas. Más bien los aztecas. De estos últimos ascendían directamente la tribu dominante del señorío de Cuscatlán, los pipiles, aunque toda esta zona geográfica había muchos asentamientos de ascendencia maya y más al oriente los famosos lencas. Los pipiles, como antepasados de El Salvador, hablaban náhuatl o náhuatl ligeramente diferente al que se hablaban los antepasados aztecas, pero había otras lenguas y razas, tanto de mayoría maya quiché. También estaban los chontales en San Miguel, los lencas en Morazán, los chortíes en Tejutla, los inca en Izalco y los pocomanes en Chalchuapa. Esa era la distribución geográfica por raza, aunque el señorío de Cuscatlán, mayoritariamente pipil, abarcaba desde el norte de Chalatenango hasta el Océano Pacífico y lo que hoy es la zona central y occidental del país. Trabajaban la arcilla, eran muy buenos alfareros, tenían conocimientos de metalurgia pero no era muy avanzado, y el oro que poseían era recogido únicamente de lo poco que se encontraba en los ríos, ya que esta zona nunca tuvo mucha abundancia de este metal precioso. Tenían su propio calendario, sistema de numeración, y tenían un ligero conocimiento de ciencias astronómicas y también conocimientos artísticos de pintura y otras artes. Todo el señorío estaba dividido en cacicazgos, como los de Cuscatlán, que era el principal, Izalco, Apanecá y Ahuachapán. Muchos de estos todavía conservan sus nombres. Estos cacicazgos existían de manera más o menos independiente, pero era el señorío de Cuscatlán el que tenía la supremacía por toda la región. Para 1520 el señorío de Cuscatlán se redujo en el 50% de su población a causa de una epidemia de viruela. Esto les afectó en la próxima guerra de conquista contra Pedro de Alvarado, que fue ayudado por los caciques de la zona de Guatemala en 1521, y para someter a los nahuas les dieron refuerzo de hasta 1000 soldados para dicha guerra. De los más mencionados en la historia de Cuscatlán está el prominente Atlacat, que significa marino en náhuatl, y Atonal, que significa sol de agua. Algunos historiadores aseguran que es el mismo personaje. Atonal, se supone, lideró la defensa pipil en la batalla de Acaxual contra los conquistadores españoles, que llegaron inicialmente en forma amigable para engañarlos y luego de 14 días arremetieron contra el señorío y contra todo el pueblo. A consecuencia de esto, el pueblo pipil declaró la guerra al capitán Pedro de Alvarado y sus fuerzas expedicionarias y los derrotaron en Antiguo Cuscatlán en 1524. El centro del señorío estaba en lo que hoy es Antiguo Cuscatlán, a 8 kilómetros de la actual capital salvadoreña. Estaba situado junto a una hermosa laguna que con el tiempo se fue secando y posiblemente es lo que hoy se conoce como el Plan de la Laguna, una zona industrial cercana a la capital. En términos generales, sus matrimonios eran civiles y también religiosos, estrictamente monogámicos. El adulterio era castigado, se tenía profundo respeto por los padres, estaba dividida la tierra entre parcelas y había nobles y dueños de las tierras que se distribuían para ser cultivadas y también se arrendaban. Su sistema judicial castigaba el incesto, fornicación, violación, el robo, homicidio, y el castigo era de acuerdo a la falta. Cuando se declaraba la guerra, el sacerdote principal hacía sus trabajos de nigromancia y sortilegios, invocaba al dios o los dioses y se dedicaban a atacar a sus enemigos. El reclutamiento era generalizado, las armas eran bastante primitivas: lanzas de 6 metros de largo, flechas, espadas de madera, hondillas
y el vestuario, es decir, la armadura, era una cubierta pesada de algodón y escudos de cuero. La carrera militar era la más ventajosa y la más respetada dentro de este señorío y lógicamente también el dios de la guerra. El servicio militar era obligatorio ya que había soldados en cada asentamiento dentro del señorío para protección de la población y de los cultivos. Según la mitología de los pipiles, ellos habían seguido al emperador tolteca Chichimeca Seacaltopiltzin, llamado Quetzalcóatl, en su huida de Tula al ser derrocado por los adoradores de Tezcatlipoca. Los pipiles aseguraban que Quetzalcóatl fundó las ciudades de Tecpan en Izalco y Cuscatlán, que fue el centro del señorío. Y por tal razón, Quetzalcóatl pasó a ser el dios principal de la cultura pipil. Pedro de Alvarado, después de perder una batalla con el señorío de Cuscatlán en 1524, volvieron a intentarlo en 1525, ahora liderados por Gonzalo de Alvarado, que sometieron al señorío de Cuscatlán y fundaron la primera villa de San Salvador bajo la advocación del divino Salvador del mundo, siendo su primer alcalde Diego de Holguín. Este primer lugar geográficamente no ha sido situado históricamente, pero fue el principio para la referencia de la capital San Salvador y luego para el nombre del país El Salvador. En un último intento de resistencia en 1526, los cuscatlecos incendiaron la villa de San Salvador para levantarse contra el dominio español y esparcieron a los colonos, y la zona geográfica quedó en abandono por 2 años. Los colonos, asustados, pues huyeron a sus fortalezas que tenían del lado próximo de Guatemala para refugiarse luego de la revuelta. Pero para abril de 1528, después de terminada la conquista, Diego de Alvarado refundó la villa de San Salvador en lo que actualmente es el sitio arqueológico Ciudad Vieja, un poco más al oriente de la actual capital, y desde ahí se repartieron las poblaciones del señorío a los capitanes del ejército conquistador en calidad de encomienda, y para noviembre de ese año, todos los pueblos pertenecientes al señorío de Cuscatlán lograron estar 100% en manos de los españoles. En la actualidad, algunos departamentos y municipios guardan al menos sus nombres que heredaron de la lengua náhuatl del antiguo señorío de Cuscatlán, por ejemplo Chalchuapa, Nahuizalco, Aguachapán, Texacuango, Apaneca, entre otros. Y esos son los últimos vestigios que tenemos, aparte de algunos sitios arqueológicos y algunas pruebas de la cultura pipil y del señorío de Cuscatlán que se resguardan en museos. Y esta es una reseña a grandes rasgos de lo que es la tierra cuscatleca previa a lo que se llamó el país El Salvador. Muchas gracias por el apoyo, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video. Chao. Yeguicapan chimalco, yek tunal, ni nemichak iwan ni mumatia taquetzanahuatl.